10 y 13 de la noche, hora central europea, en un contexto en el que veíamos desplomado el mercado de las criptomonedas. El Bitcoin se ha dejado caer por debajo de los 93.000 y ha borrado todas sus ganancias de 2025. Vamos a comentar la situación que está viviendo el mercado cripto de la mano de Eneko Nor, empresario. Muy buenas noches, Eneko. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada en un momento en el que parece que se está tambaleando todo el mercado de criptomonedas. Pues sí, buenas noches por decir algo porque ha sido una catástrofe y bueno, es parte del mercado. Como siempre, el que no esté dispuesto, cualquier inversor, ya sea bolsa, ya sea cripto, el que no tenga estómago para aguantar bajadas del 10-20% de 5, pues nada, que se quede en su casita comprándose unas letras del tesoro con el dinero en un depósito al 0,1%. Aquí estamos en un mercado que todo el mundo tiene que entender que es volátil. Si no, es mejor pues que no se esté. Y sobre todo que estamos a largo y no hay que olvidar que ahora parece que ha sido una catástrofe, pero bueno, Bitcoin ha bajado un 25%. Bueno, es algo razonable. Hemos visto acciones tecnológicas que han bajado más en un mes y nadie se ha preocupado demasiado. Entonces el contexto es malísimo, se han perdido soportes que pensábamos que eran sagrados, el de los 100.000, luego el de los 95.000, la media móvil de 50 semanas, se han tambaleado todos los soportes, se han destrozado. Entonces el aspecto del mercado es malo y entonces por eso hay este sentimiento tan de extremo miedo. Además, con Ethereum y otras altas criptomonedas a la baja, ¿cómo podría afectar eso a la percepción general de las criptos como clase de activo refugio? Porque hasta ahora sí que había alcanzado esos máximos históricos y muchos inversores optaban por él. Sí, la subida hasta el máximo de los 126.000 de Bitcoin era una tormenta perfecta. Tormenta perfecta, el mercado acompañaba, macro acompañaba con economía bien, previsión de bajada de tipos de interés, dinero entrando por todos los lados y el uso de Bitcoin, adopción, bancos entrando en Bitcoin, ETFs. La tormenta perfecta está, bueno, el gobierno americano apostando por cripto, incluso el propio presidente personalmente. Entonces, toda esta tormenta perfecta llevó a este máximo de 126.000. Había extremado optimismo, acompañado el optimismo va acompañado muchas veces de apalancamientos y de apuestas demasiado arriesgadas, que al empezar a bajar pues distintos ingredientes de esta tormenta perfecta, pues empieza una bajada en cascada que llevó a bajadas que luego al final, pues como se van acentuando por las liquidaciones que han sido gordísimas, pues ha ido llevando a una bajada aún más grande. Es cierto también que, bueno, nunca hay que olvidar que al final, pues Bitcoin en el año 2000 estaba a 5.000 y ahora está pues a casi 100.000, entonces cualquier bajada es una cosa un poco circunstancial. Es cierto que ya Bitcoin se estaba ganando su posición como activo serio de inversión, donde grandes fondos, family offices ya estaban asignando una parte de su cartera y esta volatilidad, estas bajadas, estas liquidaciones, esta sensación de que el mercado está en cierta medida controlado por grandes ballenas que le llamamos, pues ha quitado un poco de esta credibilidad y la verdad, honestamente, pues eso es una pena. Pero bueno, yo creo que al final el fondo sigue siendo bueno. A corto plazo esto puede pasar cualquier cosa, pues todo el mundo tiene que estar preparado. A largo plazo todavía seguimos, bueno, a corto plazo, pues digamos que hemos roto todos los soportes, estamos en un poco bear market, pero a largo plazo pues todavía la tendencia alcista sigue ahí, ¿no? Entonces yo a corto plazo pues recomiendo mucha cautela, a largo plazo yo creo que hay que seguir manteniendo. Aquí estamos para mantener, aquí estamos como decimos en el sector cripto, para holdear. Nico, ¿podrías decir si Japón es uno de los principales catalizadores ahora mismo? Parece que se ha desconectado de ese respirador financiero al que estaba hasta este momento. Sí, es cierto que como en otros mercados financieros, al margen de cripto, pues cualquier incertidumbre de alguno de las principales economías del mundo, pues poco tose uno y se medio contagian otros, eso siempre ha pasado, ¿no? Entonces, esta incertidumbre alrededor de Japón no está ayudando en general. Pero es cierto que toda esta subida pues es un cúmulo de ingredientes, no hay un motivo exacto de por qué ha habido caídas en los últimos días, sino que se está juntando un montón de cosas y luego también pues es un poco también recogida de beneficios, porque no hay que olvidar que Bitcoin ha subido muchísimo en los últimos tiempos.
¿Qué papel están jugando también las empresas de criptoinversión y las tesorerías corporativas en este sentimiento bajista? Efectivamente es buena pregunta porque se están situando en el ojo del huracán porque bueno, pues estas empresas como Strategy, antes llamada MicroStrategy, pues grandes holdeadores, grandes tenedores de Bitcoin, necesitan que su precio vaya subiendo. Al fin y al cabo pues están vendiendo sus propias acciones para comprar más Bitcoin, están emitiendo bonos que al final pues necesitan que Bitcoin vaya subiendo para que haya más confianza en esos bonos. Entonces una bajada y una negatividad grandísima en el activo en el que se sustentan, pues va creando esta espiral que puede llevar a que tengan que empezar a vender bitcoins para sostener su modelo, ¿no? Cosa que no ha ocurrido todavía. Incluso Strategy, como muestra de fortaleza, pues ha seguido comprando y ha anunciado que iba comprando. Pero siempre está un poco en duda el modelo de estas empresas que compran más Bitcoin, emitiendo deuda, tal, pues parece que se están beneficiando de una subida y en el momento de posibles bajadas o que entremos en un mercado bajista podrían incluso acentuar las caídas, ¿no? Como pasa con la gente que está en posiciones muy largas. Pues veremos a ver hasta qué punto llega a seguir bajando. Ahora mismo lo tenemos al Bitcoin en los 91.693 dólares en ECO. ¿Continuará este comportamiento así muy a largo plazo? A corto plazo, pues es mucha cautela porque, como decía, se han destrozado soportes que considerábamos sagrados, incluso pues eso, incluso la famosa media móvil de los 50, etcétera. Entonces, ahora hay que tener cautela. No es el momento de vender, esto es muy importante. Ya sabemos que mucha gente pues ha puesto a vender porque que la gente es como es, que aquí estamos a largo hasta que cae y se nos olvida que estamos a largo. Pero hay que mantener. Es importante los ETFs. Los ETFs están teniendo salidas de dinero que también están llevando a más caídas en el mercado, ¿no? Y entonces, esto es una mala noticia porque el inversor institucional en que invierte en Bitcoin a través de ETF se supone que no tiene estas manos de mantequilla del inversor retail, del inversor particular, y que debería aguantar mejor, ¿no? Entonces, será importante estos días si vemos que otra vez va entrando dinero en los ETFs, o sea, si las grandes manos vuelven a entrar en Bitcoin. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, a corto plazo todo tiene una pinta malísima, pero el dinero en los mercados financieros siempre se ha ganado en momentos de extremo miedo, negatividad total. Ahora que parece que está todo fatal, que se han destrozado los soportes, que hay todo tipo de noticias negativas, pues quizá dentro de una semana pues nos acordemos de ese momento, pues hoy lunes, donde parecía que se acababa el mundo y que hubiera sido un buen momento para comprar, ¿no? Entonces, aquí sobre todo es no vender, comprarlo con cautela, pero siempre pensando en muy largo plazo. Insisto lo que he dicho al principio, el que no esté dispuesto a asumir bajadas del 25%, esto no es para él. Eneco Nor, empresario, muchísimas gracias por subrayar estas advertencias y recomendaciones también para el inversor. Que tengas muy buena noche. Buenas noches a todos. Pues nosotros que vamos con una información de última hora, enseguida vamos a continuar precisamente con este especial Bitcoin y de criptomonedas que ya saben está salpicando al resto de las monedas, no solo a la de Bitcoin. Enseguida vamos a continuar, mientras tanto esa información de última hora lo que respecta a Corea del Sur. Acaba de aprobar la posesión de submarinos nucleares en situación grave y que podría provocar incluso un efecto dominó nuclear. La advertencia de Corea del Norte sobre un efecto dominó nuclear es una respuesta directa al acuerdo de seguridad alcanzado entre Corea del Sur y Estados Unidos, ese al que se llegó a mediados de noviembre de 2025. Este acuerdo permite a Seúl construir y operar submarinos de propulsión nuclear, otorgándole mayor autonomía en el enriquecimiento de uranio. Pyongyang considera este movimiento una escalada grave que rompe ya ese equilibrio militar en la península e impulsa una carrera armamentística en la región, a pesar de que Seúl lo justifica como un fortalecimiento defensivo necesario. Pues esa es la información de última hora, esa amenaza por parte de Corea del Norte, esa advertencia sobre ese posible efecto dominó nuclear. Nosotros que volvemos a poner la mirada al mercado cripto, porque ya saben, una noche en la que al otro lado del Atlántico veíamos ese comportamiento a la baja sobre el mercado de renta variable, también el mercado de renta fija, comportamiento a la baja y
como no, ha salpicado al mercado de las criptomonedas. Vamos a continuar hablando de ello con Sergio de Andrés, fundador de la empresa Sergio Cripto. Muy buenas noches, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué lectura hace sobre este descenso, este comportamiento bajista durante el día de hoy? Tenemos al Bitcoin ahora por debajo de los 92.000, en los 91.547, bajadas de casi un 3%. Sergio. Sí, la verdad que mirando atrás es como dices, ¿cómo es posible que hace un mes estuviéramos rompiendo máximos históricos en Bitcoin? No hemos pasado de... No creo que llegáramos a un sentimiento de euforia extrema como quizá vivimos en otros ciclos, pero sí la cosa pues pintaba bastante bien, ¿no? Pero de repente es como que todo se ha torcido. Ahora mismo hay muchísimo ruido por todas las cosas que habéis comentado anteriormente, entre que los holders de Bitcoin de largo plazo ahora mismo están vendiendo, que esas ventas están siendo absorbidas en parte por las instituciones, pero realmente todavía no han llegado a cubrir todo ese importe de las ventas, ¿no? Ahora mismo pues están vendiendo en masa. Si esto lo sumas encima pues a todo el tema de la burbuja, de la inteligencia artificial, que el miércoles tenemos que estar muy atentos a los resultados que ofrezca la empresa Nvidia. Si a esto, pues bueno, lo sumamos un poco todo lo que ha pasado con el cierre de gobierno de Estados Unidos, donde realmente esa liquidez que llevan retenida durante tanto tiempo, pues ha afectado también a la liquidez de los bancos. Es decir, es como que, bueno, hoy también lo de Japón, es decir, se han juntado como una serie de factores que está llevando pues a un sentimiento de pesimismo tremendo ahora mismo en el mercado de las criptomonedas. Yo ahora mismo, pues bueno, en directo estamos viendo cómo está por debajo de los $92.000. A priori debería, en este caso, ya frenarse en esa zona entre los 89 y 92, básicamente porque es un soporte muy fuerte que aguantamos ya a finales del año 2024. De hecho, hubo hasta 6-7 toques en esta misma zona en ese periodo. Y ya bajo mi punto de vista, que por aquí estaban comentando que si estamos en un mercado bajista, yo bajo mi punto de vista todavía no lo estamos. Hay un soporte clave que es la línea de tendencia desde que arrancamos el año 2023, que nos marcaría la zona por debajo de los 87.000. Ahí sí que considero, bajo mi punto de vista, si ya perdiéramos ese soporte con fuerza, sí que ya pues estaríamos en grave peligro, y creo que esta tendencia bajista, aunque creo que será mucho más suave en comparación a otros ciclos, es decir, no creo que veamos correcciones del 70-80% como en otros ciclos. Creo que ahora mismo viviríamos ciclos bajistas más lentos, más continuados y menos agresivos, pero evidentemente son niveles clave y que, por supuesto, ahora mismo pues tenemos que vigilar. Sergio, ¿existe una correlación entre el dólar fuerte y la caída que estaba experimentando hoy el Bitcoin? Sí, o sea, al final ya hemos visto, ¿no? que los mercados tradicionales al final pues están muy correlacionados con Bitcoin, y evidentemente pues el valor del dólar pues también. Insisto, al final pues noticias incluso que no tienen que ver directamente con Estados Unidos, sino lo que hemos hablado antes, lo que hablan antes en eco de Japón, pues algo que también está afectando, porque es que la gente no se da cuenta que al final vivimos en una economía global y abierta en el que todo está conectado, ¿no? Y hemos llegado a un punto, ¿no? Y esto yo creo que es interesante, de que no hemos visto niveles de deuda tan altos a nivel mundial en ningún momento, ¿no? Y esto evidentemente pues tiene una doble lectura. Por un lado, pues al haber tanta deuda, evidentemente la inflación pues va a subir. Creo que todos los que estamos aquí lo estamos viendo, ¿no? Cómo las cosas cada vez están más caras. Pero claro, ¿cuál es la única solución para poder solucionar todos estos problemas? Emitir más dinero, imprimir más dinero, emitir más deuda. Entonces, claro, al final estamos en un círculo vicioso en el que todos los problemas se solucionan a través de liquidez. Ya se estaba hablando de que todo este problema con Japón, la solución iba a ser también que la Reserva Federal inyectase liquidez, ¿no? Es decir, al final el problema, la solución es el mismo problema, ¿no?, que lo originó. Entonces, bueno, pues esto tiene una doble lectura. Por un lado, pues cuando hay periodos de inestabilidad o periodos de incertidumbre, ¿no?, como también el tema de los tipos de interés, que era algo que se daba por supuesto, pero con toda esta incertidumbre, el gobierno de Estados Unidos, pues estamos viendo cómo eso de momento ya veremos a ver si se bajan tipos en diciembre. Vamos a ver también datos de empleo el jueves, pero al final, lo dicho, o sea, si no inyectan liquidez al sistema,
pues muy fácilmente podemos vivir una crisis a nivel mundial, ¿no? Esto, como digo, doble lectura. Por un lado, pues provocas inflación, pero por otro lado, cuando inyectas liquidez, lo más normal, y bajo mi punto de vista es mi previsión para el 2026, pues bueno, si no cambia nada a nivel macroeconómico, si no tenemos ningún evento inesperado, si no vivimos una crisis o, por ejemplo, un cisne negro, que un banco quiebre como pasó en el año 2008, pues bueno, pues si se junta bajadas tipo de interés con inicio del QE, con, en este caso, estímulos que ha anunciado Donald Trump, que va a repartir cheques a los ciudadanos, como pasó en el COVID, a mediados del 2026. Vamos a ver, porque ya sabemos que los políticos otra cosa no, pero mentir se les da bien. Pero bueno, eso digamos que son factores muy relevantes, muy importantes, que creo que podrían a priori impulsar a los mercados. Por tanto, digamos que a día de hoy estas correcciones entran dentro de lo normal. Pero bueno, tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla todo, que hay mucho ruido ahora mismo. Para acabar, también el ruido que presenta la Reserva Federal, esta próxima reunión en diciembre, también tenemos la reunión del Banco Central en Japón, podría afectar un endurecimiento de la Reserva Federal, podría generar todavía más presión sobre el Bitcoin, por ejemplo. Sí, claro. O sea, si es que ahora mismo lo que la gente no entiende es que los ciclos de Bitcoin tal y como los conocíamos ya se han acabado. Es decir, ya no pueden tener el mismo comportamiento porque hoy en día tenemos a unos jugadores, a unas instituciones que antes no teníamos. Ahora mismo, sobre todo Bitcoin, ¿no? Que al final Bitcoin, digamos, como es la punta de lanza del ecosistema cripto, está institucionalizado. Por tanto, la macroeconomía cobra un peso fundamental pues, en todo esto, ¿no? Entonces, al final, hay una cosa que no le gustan a los mercados y es la incertidumbre, ¿no? Y ya veníamos, en este caso, de las liquidaciones de octubre, donde ahí el mercado cripto pues, demostró que, oye, pues sobre todo con las altcoins, ¿no? Porque al final yo creo que este mundo cripto necesita una limpieza a nivel de proyectos en sí. Muchos proyectos cripto, pues prácticamente incluso algunos llegaron a cero, ¿no? Y es porque, digamos, todavía es un mundo muy pequeño, es un mundo que todavía le falta madurez y estamos como un poco en Internet de los años 2000. Entonces ya se vio en octubre como tras esa sacudida que vivimos con lo que pasó entre China y Estados Unidos, ahí se levantó un poco la alfombra y ya veníamos de una situación de miedo extremo, ¿no? Pero ahora si encima lo juntas con un sentimiento de incertidumbre, donde la Reserva Federal, que ya se daba por supuesto que iba a bajar tipos de interés en diciembre por las últimas declaraciones que hizo, por la tendencia de cómo estaba mejorando la inflación, los datos económicos, y de repente de un día para otro te dicen que es posible que quizá no lo hagan, y de hecho, pues al no tener el gobierno de Estados Unidos abierto, no tener datos económicos, no tener datos de empleo, pues están en su mano el tomar esa decisión de si lo bajan o no. Es decir, digamos que tienen ahora un criterio fuerte, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, incertidumbre, los mercados no le gustan y encima en Bitcoin, en este caso, que ya veníamos de una sacudida fuerte, al final tenemos que entender que el mercado cripto no es como los mercados tradicionales, que hablan de lunes a viernes. Además, esto Trump lo tiene muy medido. Todas las noticias que lanza, ya sea tema aranceles, ya sea tema pues con el conflicto de China y Estados Unidos, lo hace el viernes por la tarde, cuando los mercados tradicionales están cerrados. Lo que quiero decir es que venimos de una rueda, ¿no?, que en el que los tipos de interés ha sido como la mecha que ya se inició en el mes de octubre. Entonces, para mí tenemos que esperar a ver, insisto, datos económicos de empleo durante esta semana. En base a eso vamos a ver qué previsiones puede tener la FED para poder ver un poco, pues oye, si las previsiones de que puedan bajar tipos en este caso mejoran. Y en caso de que mejoren, pues creo que esto puede impulsar a los mercados. Pero lo dicho, bajo mi punto de vista, creo que deberíamos empezar a rebotar ya en los niveles de 89, 92. Y a partir de ahí, pues bueno, con los datos que tengamos esta semana, si son buenos, que esperemos que sí, pues a ver un poco pues cómo va. Esto es como ahora tenemos que ir partido a partido, ¿no? Como se suele decir. Así que nos toca esperar de momento. Pues Sergio Andrés, fundador de la empresa Sergio Cripto, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial con estas tremendas caídas en el mercado cripto. Muchísimas gracias. Muchas gracias y mucho ánimo a los inversores, que son momentos difíciles, pero bueno, lo ha dicho antes Eneco, al final los fundamentales de Bitcoin no cambian a pesar de las caídas. El mercado cripto va a seguir creciendo. Sin ir más lejos, este fin de semana han comprado el Banco Nacional de la República Checa, el gobierno de Luxemburgo. Y bueno, pues digamos que el sector cripto evidentemente va a crecer. Lo único que simplemente pues estas caídas forman parte del juego. Así que mucho ánimo. Una pequeña toma de beneficios. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta luego, gracias.